Hola, soy Saskia Niño de Rivera y esta es mi entrevista para la revista Influencer. Yo soy Saskia, soy una fiel creyente en la justicia social. Tengo una fundación que se llama Reinserta. Tengo un podcast que se llama Penitencia, donde entrevisto a personas que están privadas de la libertad y soy autora de 6 libros. Estaba yo trabajando en antisecuestros en la Policía Federal y fundé de la mano de mi socia una organización que se llama Reinserta, donde trabajamos con niñas, niños y adolescentes en contacto con la violencia extrema del país. Una organización que ya lleva 13 años. Y en la pandemia, un poco en el encierro, me entró este gusanito de qué más. Y yo toda la vida he trabajado con el perfil criminal, con las personas privadas de la libertad. Y fue ahí donde dije, pues, ¿por qué no hago un podcast de esto para entender el origen de la violencia? Realmente empezó como un hobby. Jamás me imaginé que fuera a tener el impacto que hoy tiene. Yo creo que las redes sociales se han vuelto un espacio de libertad absoluta y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Uno ha descentralizado el poder de la información de los grandes medios de comunicación y donde le da voz a todas las personas de todo tipo de ideologías y de todo tipo de actividades. Eso ha traído cosas que son maravillosas para conocer lo que realmente pasa en todo el mundo y ha traído también cosas muy malas como toda la violencia que hay en redes sociales, temas de reclutamiento, temas de violencia sexual, de trata de personas o mero bullying que vivimos todos los días porque hay una parte muy cobarde de opinar detrás de las redes sociales en el anonimato. Yo creo que las redes sociales son un lugar maravilloso para todo tipo de contenidos. Sin embargo, creo que también tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables con a quiénes seguimos y por qué seguimos. Sí, voy a hacer una rápida horizontal, donde me gustaría que yo creo que Saskia esté aquí. Yo creo que es importante el visibilizar para no olvidar. Si nosotros no entendemos por qué pasa lo que pasa en nuestro país, si no nos vamos a la raíz, si no nos vamos al fondo de lo que pasa en nuestro país, estamos destinados a repetir los errores. No se trata de decir Saskia entrevista secuestradores o Saskia entrevista feminicidas. Se trata de entender por qué hay feminicidas, quiénes son, por qué hacen lo que hacen, qué estamos haciendo mal como sociedad o dónde nos estamos equivocando como sociedad para que llegue a haber este tipo de delitos. Y el podcast se trata de eso, es más allá del delito, entendiendo los orígenes de la violencia. El podcast es completamente voluntario y hay muchas personas que quieren contar su historia, ya sea porque vivieron una injusticia o porque es una manera de comunicarse con el exterior o porque quieren hacer un cambio. Muchas de las personas que entrevisto me dicen yo quiero dar mi testimonio porque me gustaría que mi testimonio ayude a que alguien más no caiga en los pasos que yo caí. Y me ha pasado, cuando he dado conferencias, cuando he presentado libros, se me han acercado hasta personas que gracias al podcast se han salvado de estar en redes de trata de personas. Chavas que me decían yo estaba con un novio y ya estaba a punto de irme con él cuando vi un capítulo con un tratante que hiciste y caí en cuenta que quizá yo me estaba metiendo en eso. Y sí, hoy sé que la persona con la que yo salía se dedica a la trata de personas, ¿no? O simplemente el decir yo juzgaba a esas personas y ahora que veo, entiendo que somos corresponsables de la realidad que vivimos en el país. Pues ahora en la revista me pueden compartir algunas de estas cosas para hacer un... Sí, de hecho nosotros nos damos cuenta que todos los juegos que mandamos colar, una vez ya nos usamos ya, te mandamos las que elijamos. Sí, sí. O se me pueden mandar como de mucho más. Este está impresionante. Yo creo que te acostumbras, vas creando carácter alrededor de lo que te dedicas y tienes que estar como muy consciente también de decir, pues yo, este capítulo o esta entrevista me pudo más que otras,
el entender por qué, el llegar a la casa y poderlo platicar con mi esposa, y también entender que soy humana, ¿no? Me ha pasado que me he enojado en entrevistas o he llorado en entrevistas, pues porque no soy un robot, soy humana y también siento. Yo creo que cualquier persona que sigue penitencia y sigue el trabajo que hacemos en Reinserta entiende que no puedes entrar con un prejuicio. Si tú vas a ver penitencia o vas a ver el trabajo que hacemos desde Reinserta con prejuicios, no lo veas. Y entiendo que no todo el mundo está preparado para ver algo así. Si ves este espacio es porque estás dispuesta o dispuesto a ver más allá del delito. A entender que igual si tienes una persona enfrente que mató a alguien, o que secuestró a alguien, o que le robó a alguien, o que le ha hecho mucho daño a la sociedad por medio de la delincuencia organizada, por ejemplo. Pero si tú no buscas entender qué hay detrás de esa persona, no tiene ningún sentido que veas el capítulo. El capítulo y el podcast es para que entendamos qué hay detrás en la sociedad, de esas cosas que a veces es muy fácil cuando juzgamos, simplemente juzgamos para ignorar. Ese es un asesino, ese es un secuestrador, y ahí se queda. Y yo creo que conlleva de mucha valentía el atrevernos a ver más allá, porque entonces implica que el 99.9% de las personas que hoy están privadas de la libertad hubiéramos podido prevenir que llegaran a ese lugar. Y lo más fuerte de lo que acabo de decir, si lo hubiéramos prevenido, estamos hablando de 99.9% menos víctimas en la calle. Tenemos un protocolo de entrevistas que tienen que ver con preentrevistas. Entonces, conozco muy por encima los casos, para nada, o sea, yo estoy escuchando las entrevistas igual que ustedes, a profundidad. Y hay muchas veces donde creo que la entrevista se va a ir hacia un lado y se termina yendo hacia un lado completamente distinto. Pero sí tenemos un protocolo muy puntual, donde tiene que haber ya una sentencia, donde tiene que haber una aceptación de la conducta. Y si son casos de inocencia en prisión, hacemos un análisis y estudiamos los expedientes jurídicos para poder entonces tomar el caso, defender y llevar la defensa jurídica de la persona y entonces entrevistarlos. Pero tomamos con mucha responsabilidad el que no cualquiera pueda agarrar los micrófonos de penitencia y decirse inocente cuando quizá no sea el caso. Mi esposa y mi mamá, yo creo, y mi papá son las personas con las que más puedo quizá platicar. Con mi mamá es muy padre porque mi mamá es psicoanalista y entonces puedo hacer como un análisis de los casos y me puede dar ella también perspectivas en materia de salud mental, de casos que me llamen como mucho la atención. Mi papá es la mejor persona que escucha en el mundo y que simplemente te deja hablar y quizá te hace una reflexión, que son siempre reflexiones que te hacen sentido después. Yo creo que a mis 38 años de edad soy una mujer que ya se ha formado sin muchos prejuicios y mi personalidad es no juzgar. No solamente cuando estoy enfrente de una persona que está privada de la libertad, pero cuando estoy enfrente de cualquier persona, procuro no juzgar, no está en mi naturaleza juzgar a alguien. Tomo una postura ante alguien una vez que conozco a esa persona y que está el entorno y que conozco el entorno de esa persona. Pero no necesariamente necesito como romper esos prejuicios de mi cabeza, sino que los genero después de que escuché la entrevista. Y como cualquier persona, hay personas que me caen bien, hay personas que no me caen tan bien, hay personas que digo, híjole, qué manera de, no sé, victimizarse, o qué manera de mentir, o qué manera de no querer asumir su responsabilidad, o qué bruto, qué manera de afrontar la culpa y el perdón desde un lugar de responsabilidad y madurez absoluto. Tengo opiniones de los casos y por supuesto que hay entrevistas que me gustan mucho más que otras, ¿no? ¿Ves? Dale. Increíble, estoy viendo. Ya. ¿Que cargue? Sí, está bien. Yo creo que cualquier persona que crea que yo romantizo a las personas privadas de la libertad no está entendiendo el objetivo del podcast. Empatizo, que es muy distinto, y trato de humanizar muchas veces lo que podría parecer inhumano.
porque si no, entonces no le veo el objetivo al podcast. Creo que la gente que cuando un caso tiene muchas opiniones en redes sociales, se viraliza y que dice, no, qué manera de humanizar, es gente que está juzgando sin querer abrirse al trasfondo, ¿no?, de las cosas. Y yo creo que la base de algo que yo hago es, yo bajo ninguna circunstancia busco justificar. No estoy entrevistando a personas que cometen delitos libremente y que están en libertad. Estoy entrevistando a personas que están sentenciadas, privadas de la libertad, acusadas de un delito. Yo no voy ahí a juzgarlas, yo voy ahí a entender sus historias. El sistema ya las juzgó, ya están privadas de la libertad, ya tienen una sentencia. Entonces, el que la gente diga, es que humanizaste porque visibilicé quizá la violencia que vivió en la infancia, me parece que son temas completamente paralelos, que no tienen nada que ver uno con el otro. Yo creo que visibilizar las cárceles y visibilizar el sistema penitenciario y visibilizar el sistema de justicia penal es importantísimo. Nuestro sistema de justicia penal está inundado en corrupción y en impunidad. Y el aceite puro de la corrupción y la impunidad es la no visibilidad. Y yo creo que desde las redes sociales y desde podcasts como Penitencia y espacios como otros que visibilizan el sistema de justicia penal desde la perspectiva de las víctimas, desde la perspectiva de los sobrevivientes, desde la perspectiva de los policías, desde la perspectiva de las personas privadas de la libertad, estamos visibilizando lo que muchos años estuvo invisibilizado. Y entonces le estamos poniendo la lupa a aquellos que están actuando o están mal actuando respecto a sus deberes. Hoy lo hacen con muchísimo más cuidado y creo que eso es importante. Penitencia busca entender el origen de la violencia. Penitencia busca la prevención del delito, al igual que reinserta. Y para mí es importantísimo el que empecemos a hablar de la dignidad humana que lleva a una persona a cometer un delito, que lleva a una persona a perder esa empatía dentro de la sociedad, que lleva a un sicario a que te diga prefiero morirme que vivir jodido, porque eso me lo han dicho. Y creo que todo se reduce a la dignidad humana que tenemos que generar para que realmente empecemos a romper con los ciclos de la violencia. Y eso es lo que buscamos hacer. Siempre estoy en crecimiento, siempre estoy en evolución, siempre estoy en desarrollo. Me duermo pensando en proyectos nuevos, me despierto pensando en proyectos nuevos, cómo mejorar lo que ya hago. Incluso una de las batallas que tengo, de las cuales hablo mucho en terapia, es pocas veces me paro a ver lo que sí se está haciendo y los éxitos quizá que se van logrando, porque siempre estoy pensando en qué más. Eso es parte de mi personalidad. Yo creo que es muy importante que entendamos que el cambio que todos queremos ver viene de nosotros mismos. Siempre estamos esperando que alguien nos dé la respuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a combatir la corrupción? Estamos esperando como la estrategia nacional para el combate de la corrupción. La única manera que vamos a combatir la corrupción es dejando de ser corruptos los ciudadanos, punto, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir que haya más violencia? Pues asegurándome que no estén violando a mi hija en la noche, en su cuarto, en la casa, asegurándome que no estén golpeando a mis hijos o asegurándome que esté educando con amor y no con violencia, asegurándome que esté mejorando los DIFs de nuestro país. Creo que el cambio está en nosotros, pero todo el tiempo estamos esperando que algo más grande pase. La gente dice, yo no denuncio porque no sirve de nada denunciar. No denuncias porque es tu responsabilidad y obligación social. Cuando te pasa algo, te justificas de que porque igual no pasa nada, pero entonces tenemos un 96% de los delitos en este país que no se denuncian. ¿Y eso qué quiere decir? Que ser una persona que delinque en este país es rentable. Porque si el 96% de los delitos no se denuncian, quiere decir que de 100 veces que delincas, 96 veces no te van a agarrar. Entonces, creo que hay que cambiar ese chip en qué hacemos nosotros. Me para el policía porque cometí una infracción, le voy a dar una mordida porque yo tengo que llegar a mi trabajo, porque yo no quiero que se lleven mi coche al carrolón, porque yo no quiero que me quiten la licencia. Está bien, pero estás siendo parte del problema. Un libro sería The Subtle Art of Not Giving a Fuck, de Mason, que es un libro maravilloso que a mí me ayudó muchísimo a definir mis valores. También hay otro que se llama Just Mercy, que es sobre la justicia y la inocencia en prisión. Es un libro que a mí me vuelve loca. Pues súper, nos despedimos entonces con un mensaje para toda tu audiencia que te sigue, que se quedó a ver esta entrevista. Perfecto, gracias a la revista Influencer por este espacio y gracias a ti quien sigue este espacio.
y quién se atreve a ver más allá del delito.